Intel es la empresa más antigua de procesadores que aún sigue con vida. Se fundó en los años 60 y desde entonces ha cambiado la historia de la humanidad. En el 71 aparece el primer procesador a la venta y una década más tarde IBM, la empresa más potente del mundo tecnológico de aquella época, decide meterse en ordenadores personales, inventando el PC y eligiendo el Intel 8088 como su procesador principal. Eran una empresa tan innovadora que cada 2 años conseguían sacar un producto que duplicaba el número de transistores, consiguiendo chips muchísimo mejores por el mismo precio. Esto lo comentó uno de sus fundadores, Gordon Moore, en algunas entrevistas, lo que dio pie a la famosísima ley de Moore. Intel fue la dueña del mercado durante los años 80, 90, 2000, los 10 y lo sigue haciendo en los años 20. Sí, estamos en los 20. Pero desde hace un tiempo ya las cosas han empezado a cambiar. Por varios motivos, Intel poco a poco se ha ido quedando atrás. Algunos dicen que se durmieron, que no le dieron prioridad a la innovación, otros que simplemente hay empresas que lo están haciendo mejor. En cualquier caso, Intel en 2025 está en medio de un despido masivo de 24.000 empleados a nivel mundial, un 15% de su plantilla, y el año pasado sufrieron la caída en bolsa más brutal de su historia. El CEO que los acompañó durante los últimos años, Pat Gelsinger, dimitió el 1 de diciembre del año pasado. Lip Bhutan es el nuevo CEO, y el 7 de agosto de este mismo mes, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, pidió públicamente su dimisión, aunque parece que ahora cambió de idea después de quedar con él en la Casa Blanca. Ahora dice que es un buen tío. Por eso, si estuviéramos en 1995, la conclusión de este vídeo sería muy fácil: cómprate un Intel, incluso en 2005 o en 2015. A día de hoy las cosas son muy distintas. Tenemos 3 empresas más, 3 empresas muy fuertes con productos increíbles, y cada una de ellas ha revolucionado también el mundo de la informática a su manera. Esto lo que hace es que a día de hoy comprar un ordenador, ya sea una torre o un portátil, sea más complicado que nunca. Hay tantos modelos, tantas opciones, tantas marcas que cuesta mucho saber qué elegir. Por eso he decidido crear este vídeo, no solo para explicarte cuáles son las principales marcas de procesadores, la pieza más importante de tu ordenador, de dónde salen, en qué es buena cada una, sino que también para cuando te vayas a comprar tu nuevo PC, pues sepas qué es lo que tienes que elegir para tu caso específico. Bienvenido a Guerra de Chips, la guía definitiva de procesadores de 2025. Pero antes de comenzar, un mensaje de nuestro sponsor. ¿Sabías que ahora puedes tener tu sueldo en una cuenta española y además cobrar intereses solo por tener el dinero ahí? Con Trade Republic puedes tener una cuenta donde recibes tu dinero, haces transferencias, mandas Bizum y todo el dinero que tienes parado genera un 2,02% TAE, sin condiciones raras, sin comisiones y con los intereses pagados cada mes. Además, ellos se encargan de gestionar los impuestos de estos intereses. Y no solo es una cuenta de ahorro, con Trade Republic puedes invertir en acciones, ETFs o fondos de inversión desde solo €1. Además, tienes una tarjeta de débito con la que puedes activar la función de Saveback, en la que se te devuelve un 1% de tus compras que cumplen los requisitos. Y se invierte de forma automática en el plan de inversión que elijas. En resumen, una única app, tu sueldo, tus ahorros y tus inversiones. Yo ya lo estoy probando y sinceramente es de las pocas veces que un banco me simplifica la vida. Te dejo abajo el link en la descripción para que puedas crear tu cuenta gratuita ya mismo. Gracias a Trade Republic por patrocinar este espacio y ahora sigamos con el vídeo de hoy. Ya conocemos al que fue el rey durante décadas, Intel, y sabemos que las cosas pues no lo están yendo demasiado bien. La competencia de hecho es muy fuerte y vamos a hablar de esos contrincantes. AMD, Advanced Micro Devices, nace como una empresa que fabrica clones de otros procesadores. En los 70 Intel les dio la licencia oficial para hacer versiones más baratas de sus propias CPUs, pero en el 86 dejaron de licenciar sus tecnologías y AMD, que hacía básicamente clones de procesadores de Intel, se ve obligada a hacer ingeniería inversa, o sea, a estudiar y copiar los procesadores que hacía Intel para seguir vendiéndolos. Aquí hubo muchas batallas legales, pero AMD termina convirtiéndose en el competidor directo de Intel en el mundo de PC. Y a día de hoy eso sigue siendo así. Si tienes una torre con Windows, o tienes AMD o tienes Intel, no hay más opciones. AMD tuvo su época dorada en los 90 y a principios de los 2000 con los FX, aunque poco a poco fueron quedándose atrás, hasta que en 2017 lanzaron Ryzen, una nueva generación de procesadores que fue una revolución inmediata. Ryzen ha ido mejorando a lo largo de los años, hasta el punto de que hoy en día son líderes en varios puntos, incluso por encima de Intel. De hecho, las especialidades de AMD son el gaming y las gráficas integradas. Son los que diseñan el chip de PlayStation y de Xbox, de la nueva Steam Deck y de otros PCs de mano. Esto es gracias a las famosas APUs o APUs, que son básicamente procesadores que traen una tarjeta gráfica que está incluida dentro del mismo chip del procesador, con una potencia bastante impresionante. Intel y Apple también están mejorando bastante en el área de la gráfica
integrada, pero AMD sigue siendo el líder indiscutible a día de hoy. Durante mucho tiempo, Intel y AMD eran las únicas dos opciones que teníamos en cuanto a procesadores de ordenador. Incluso los Macs llevaban procesadores Intel, pero las cosas cambiaron cuando el gigante se despertó. Apple históricamente usó procesadores de Motorola, los PowerPC, luego se pasó a procesadores Intel porque era eso o quedarse atrás, pero hace unos 5 años más o menos presentaron un producto que cambió los MacBooks y su posición en el mercado para siempre. Ya sabéis que uno de los productos estrella de Apple es el iPhone, que de hecho tiene el procesador más avanzado del mercado por encima de todos los demás, por lo menos cuando se lanza. Cada iPhone que sale se posiciona como el móvil más potente del mundo y eso es porque Apple, aunque sus procesadores estén basados en ARM, tiene diseños de chips exclusivos, con su propio equipo de diseño y desarrollo. Bueno, pues llegó un momento en el que Apple se dio cuenta de que sus chips de iPhone eran tan potentes, tan avanzados y tan eficientes que le vieron mucho sentido a hacer un portátil que tuviese ese chip. Bueno, una versión modificada de ese chip, claro. Y así fue como nació Apple Silicon, que dejó totalmente en ridículo a Intel y a AMD en varias áreas importantes, y especialmente en portátiles. Si tuviese que describir lo que hace Apple a día de hoy, pues en lo que más destacan es en eficiencia energética. Sus portátiles y sus ordenadores consiguen un rendimiento que realmente es parecido al de Intel y AMD, pero consumen menos corriente, por lo cual gastan menos batería y se calientan muchísimo menos. Y eso los convierte en la mejor opción para portátiles, con algunos matices, como vamos a ver más adelante en este vídeo. La única buena noticia para el mundo de PC es que los procesadores de Apple son exclusivos de los Macs, aunque hay una empresa que quiere cambiar las cosas. Qualcomm es el fabricante principal de procesadores de móviles Android. La mayoría de móviles del mundo vienen con un procesador de Qualcomm. También hacen diseños que están basados en ARM, parecidos a los de Apple. Cuando Qualcomm se enteró de que Apple iba a sacar sus chips, no se quedaron de brazos cruzados. Aprovecharon que los creadores originales del Apple Silicon se habían marchado de Apple y se habían montado su propia empresa, compraron esta empresa y utilizaron esa tecnología para crear los nuevos Snapdragon X, que son procesadores para portátiles, que prometen ser el equivalente a los procesadores de Mac, pero en el mundo de Windows. A Intel y AMD pues les sale más competencia, y además porque Microsoft les está apoyando, aunque las cosas no salieron exactamente como querían. Ok, recapitulando, tenemos Intel, AMD, Apple y Qualcomm. Estas son las 4 marcas que existen ahora mismo en el mundo de los ordenadores. ¿Y qué posición tiene cada una en cuanto a ventas? Bueno, pues si tenemos en cuenta lo que se vendió durante el primer trimestre de 2025, sumando portátiles y torres, aunque las cosas no le vayan tan bien, Intel sigue siendo el líder indiscutible. Un 65,5% de los ordenadores que se han vendido son Intel. AMD vendió un 20,6%, mientras que Apple solo el 10,4%. Que ojo, que 1 de cada 10 ordenadores vendidos en el mundo sean Macs, a mí me parece un número brutal, aunque estoy seguro de que más de uno pensaba que eran más. Y por último tenemos a Qualcomm, que tiene entre un 2 y 3% de las ventas. Sí, las cosas no han salido demasiado bien. Y con esto claro, antes de empezar a hablar de los modelos de procesadores y todo esto, vamos a hacer un pequeño repaso de algunos datos que tienes que saber sobre procesadores en general. Si son cosas que ya sabes, pues aprovechamos para repasarlas, y si no tienes ni idea de lo que te voy a hablar, bueno, pues te voy a hacer una pequeña introducción a distintos conceptos que son importantes dentro de los procesadores. Hay 4 cosas que definen un procesador. Esta es una simplificación bastante bestia, pero bueno, creo que con estas 4 podemos hacernos una idea de todo. Tenemos el consumo, la tecnología, la cantidad de núcleos y la frecuencia. A día de hoy no todas ellas son igual de importantes, y sí que es verdad que tienen mucho impacto en el chip, pero no todas ellas las tenemos que mirar de la misma manera a la hora de elegir un procesador. Primero, el consumo. El consumo es la cantidad de vatios que consume el procesador. Esto depende de muchas cosas, como si tiene gráfica integrada, qué tan grande es esa gráfica, cuántos núcleos tiene, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos importa el consumo? Bueno, pues porque como norma general, cuanto más consume un procesador, más potente es, pero también tiene una parte muy negativa, y es que ese consumo en un portátil hará que la batería nos dure muchísimo menos, y en general que el ordenador se caliente más. Por ejemplo, un procesador que consume como máximo 15 vatios probablemente sea un procesador pequeño, con una potencia limitada, un máximo de unos 8 núcleos, y que te va a permitir tener una batería de algunas horas. Un procesador con un consumo de pico de 250 vatios solo lo vamos a encontrar en una torre o algo por el estilo. Va a necesitar una buena refrigeración líquida, una buena fuente de alimentación, y en general va a consumir mucha más corriente, pero va a ser más del doble de potente que el de 15 vatios. Aquí un dato importante para que vosotros os podáis hacer un esquema mental. Podríamos decir, y no estaríamos del todo equivocados, en que la corriente que consume un procesador se
convierte prácticamente toda en calor. Y por eso, cuanto más alto es el consumo, más calor tendremos. Normalmente las marcas no nos suelen contar el consumo real máximo de los procesadores. Esa es la realidad. Nos dan algún dato, como por ejemplo AMD nos da lo que llaman ellos el TDP por defecto, Intel nos da la potencia base y la potencia de turbo, Apple no te da absolutamente nada y Qualcomm pues tampoco. La realidad es que cuánto consume un procesador varía muchísimo dependiendo de la complejidad de lo que está haciendo, de la temperatura que tenga, de en qué modo está configurado, por lo que a día de hoy, que los procesadores son súper dinámicos, es difícil dar un número exacto. Los números que nos dan las marcas sirven un poco como referencia para productos dentro de la misma marca o dentro de la misma línea, pero es puro marketing, no os fiéis demasiado. Forma parte de esa gran cantidad de números que te dan para venderte el procesador. La mejor forma de saberlo realmente es viendo reviews técnicas. Hay programas que nos permiten ver cuánto consume el procesador en tiempo real, también podemos hacer mediciones directamente a la fuente de alimentación. La realidad es que no es tan difícil realmente tomar medidas del consumo de un procesador en un momento específico, pero lo que sí es difícil es sacar conclusiones útiles. Pero eso no quita que sea muy importante también, en general, saber si un procesador tiene un consumo más alto que otro. El segundo factor que es muy importante y además influye muchísimo también en el consumo es la tecnología. Podemos tener dos procesadores que consumen lo mismo entre ellos y uno ser mucho más potente que el otro solo por la tecnología. La tecnología está relacionada con cómo está diseñado y fabricado el chip. Al diseño se le llama microarquitectura, mientras que cuando hablamos de fabricación se suele hablar de tecnología de nodo o proceso de fotolitografía. La microarquitectura es el diseño de los circuitos que hace cada empresa para que ese chip pueda hacer todos los cálculos necesarios. Sería algo así como los planos de arquitectura. Las empresas van afinando, mejorando la arquitectura a lo largo de los años y por eso los procesadores nuevos suelen ser mejores que los antiguos. Mejores en rendimiento y mejores en eficiencia. Aunque la mejora año tras año ya no es tan fuerte como solía ser. Aquí de nuevo hay mucho marketing. Ahora, la tecnología de nodo, esta es la que define el tamaño del circuito. ¿Qué tamaño tiene un transistor? ¿Cuántos millones de transistores caben dentro de un chip? Y cuanto mejor tecnología de nodo, normalmente más pequeños son los circuitos y menos corriente consumen a la hora de funcionar. Por lo que mejor tecnología de nodo se traduce en menor consumo eléctrico, normalmente. Aunque esto también va 100% de la mano con la microarquitectura. Una sin la otra no es absolutamente nada. Es como que por mucho que fabriques en mejor tecnología, hace falta que los ingenieros adapten esa microarquitectura para que sea lo más eficiente posible y aproveche, ¿no?, esos transistores tan pequeñitos. Pero a día de hoy la realidad es que cada vez cuesta más avanzar en las dos cosas, tanto en arquitectura como en tecnología. Las dos están un poquito estancadas. Otras cosas importantes para la tecnología que forman parte de la arquitectura es la cantidad de tecnologías que lleva el chip en sí. Incluso las tecnologías de nodo pueden ser distintas en distintas partes del chip. Tenemos la memoria caché, los coprocesadores. Pero en este vídeo no vale la pena explicar nada de esto a fondo porque primero que nada ya lo hemos ido explicando a lo largo de las reviews de distintos procesadores en el canal y además de que esto ya es meterse en un lío tremendo que tampoco nos va a aportar tanto realmente para este vídeo. Ahora, la cantidad de núcleos sí que es bastante importante. En los años 2000 las empresas se dieron cuenta de que era más fácil hacer procesadores mejores si en un mismo chip duplicaban las unidades que se encargaban de hacer los cálculos. Al tener dos unidades de cálculos, la idea sería repartir las tareas entre estas varias unidades. Esto es muy bueno, sobre todo hoy en día que los PCs hacen muchísimas cosas al mismo tiempo. Lo normal, de hecho, a día de hoy es que un procesador nuevo tenga unos 8 núcleos en media. Con 8 núcleos se pueden hacer todo tipo de tareas, incluso jugar a videojuegos. Aunque hay portátiles ultra eficientes o de gama de entrada que tienen menos de 8, no es tan común, pero hay con menos de 8, y con más de 8 ya serían para programas especializados en diseño, dibujo 3D, edición de vídeo o streaming. Ahora prácticamente todas las empresas están utilizando lo que se llama una filosofía de diseño Big Little, que significa que tienen algunos núcleos que son muy potentes y consumen mucho y otros que son pequeñitos y eficientes. Esto es útil para repartir la carga según lo compleja que sea la tarea y así ahorrar batería, en los portátiles sobre todo, ¿no? Si lo que hace el ordenador no necesita tanta potencia, entonces tenemos la parte de los núcleos pequeños que consumen muy poquito. Si necesitamos potencia, entonces se activan los núcleos grandes. Pero con este equilibrio se consigue que no siempre el consumo de energía sea tan alto. Es una pequeña estrategia que viene del mundo de los móviles. Y la última característica importante es la frecuencia. La frecuencia es algo así como las revoluciones en un motor. A más frecuencia, el chip consume más corriente, pero también va más rápido haciendo los cálculos. La frecuencia es importante sobre todo entre modelos. Los modelos de bajo consumo o más económicos van a ir siempre más lentos que los modelos de gama más alta y más potentes. Pero sí que es verdad que hoy en día, en general, no es tan importante
como solía serlo años atrás. Entonces, con todos estos factores, ¿cómo podemos saber si un chip es bueno o es malo? ¿Podemos hacernos una idea mirando solo los datos que os acabo de explicar? Bueno, pues la verdad es que el panorama es tan complejo que lo más sencillo es probar cada procesador. Lo que se hace normalmente es correr una serie de desafíos, programas y test que están diseñados para ver cómo se comporta el procesador en distintas tareas, en distintos frentes, algo así como una especie de olimpiadas de los procesadores, ¿no? Algunas pruebas pueden ser jugar a videojuegos, otras renderizar una imagen en 3D, otras cargar páginas web o utilizar Photoshop, o simplemente ver cuánto le dura la batería a un portátil mirando vídeos en internet. En cualquier caso, todo el análisis que te voy a hacer en este vídeo de cada marca y de cada procesador se basa en pruebas de este tipo, ¿vale? O sea, por una parte se basa en el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos últimos 2 años en el canal, haciendo cientos de pruebas en decenas de procesadores, y por otra parte también hemos utilizado datos de medios que son afines a nosotros y son amigos y nos han proporcionado información. En cualquier caso, de todos estos datos, con lo que yo me quedaría es que un procesador nuevo suele ser más potente que los de años anteriores y que los modelos más caros suelen tener más núcleos y más frecuencia, pero que todos esos núcleos y frecuencia afectan a la batería en el caso de los portátiles y a la temperatura en el caso del portátil y la torre. Por lo que portátiles más potentes no solo van a consumir más, sino que se van a calentar más, y por eso van a ser más gruesos y van a tener menos autonomía. La frecuencia hace algo, pero la mejora más grande entre procesadores viene de la parte de tecnología y no tanto del resto. Ok, después de este repaso, vamos a hablar de qué están haciendo cada marca en 2025. Vamos a empezar con Intel. Intel hizo un cambio muy grande en sus productos hace 2 generaciones. La generación actual, la que tenemos ahora, tanto en torres como en portátiles, se llama Ultra 200. De hecho van del 225, siendo el más bajo de todos, al 285, siendo el más alto de todos. Tenemos 225, 35, 45, 55, 65, 75 y 85. Es un poco lío, pero una vez que lo ves es bastante sencillo. Estos números sirven como referencia para ver un poco la potencia de cada procesador. Pero además, plot twist, entre ellos están separados en 3 series: Ultra 5, Ultra 7 y Ultra 9. Por ejemplo, el 285 es un Ultra 9, el 265 es un Ultra 7 y el 245 y 225 son Ultra 5. La diferencia entre ellos es número de núcleos y frecuencia, y ya está. Por el resto todos tienen la misma tecnología, todos tienen lo mismo porque son de la misma generación. Normalmente en una misma generación tenemos una tecnología y unos procesos de fabricación que son iguales, aunque justamente en la serie 200 hay una excepción, pero luego te la cuento, ¿vale? ¿En qué se distingue el Ultra 5 del 7 y del 9? Bueno, pues el Ultra 9 tiene 8 núcleos potentes y 16 de bajo consumo. ¿Te acuerdas que antes te dije que había 2 núcleos, unos potentes y unos menos potentes? Bueno, pues aquí son 8 y 16. El Ultra 7 tiene 8 y 12, mientras que el Ultra 5 tiene 6 potentes y 8 eficientes, o incluso menos, porque hay modelos que son un poquito más humildes. ¿Es un lío? Sí, no hace falta que te lo aprendas todo de memoria, pero bueno, para que te enteres un poco de cómo está el patio. Y de hecho pasan cosas como que la diferencia entre un Ultra 9 y un Ultra 7 de escritorio, o sea, de PC normal y corriente, de torre, es que el Ultra 9 es 200 MHz más rápido y tiene 4 núcleos eficientes más que el Ultra 7. Eso significa que el Ultra 7 sigue teniendo 8 núcleos potentes y un porrón de núcleos de bajo consumo. Y la diferencia de frecuencia es muy pequeña, por lo cual la diferencia entre los dos es casi inexistente. Y esto, a la hora de la verdad, si nos ponemos a hacer pruebas de rendimiento, se traduce en que para jugar a videojuegos no tiene sentido el Ultra 9, porque el Ultra 7 prácticamente es igual, o sea, saca los mismos FPS en los videojuegos. Claro, psicológicamente, al cambiar de un 7 a un 9, de un 265 a un 285, parece que nos vamos a algo que va a ser, no sé, un 20% mejor, pero realmente es un 4% mejor con suerte. En alguna prueba de renderizado sí que podemos llegar a ver un 18% de mejora. Por ejemplo, renderizando en Cinebench, que es un caso muy específico. Pero si vamos a mirar el precio, el Ultra 9 vale casi el doble que el Ultra 7 en PC Componentes. Así que sí, tened cuidado con estas cosas. No es oro todo lo que brilla. No siempre numerito más alto significa mejor. Depende mucho de para qué lo vas a usar y depende mucho del caso. Y en cuanto a Intel en PCs de sobremesa, ahora mismo la serie 200 no son los mejores en nada. Ni en gaming, ni en calidad-precio, ni en multitarea, ni en eficiencia. Así que realmente, como está el mercado, yo no te
te los recomendaría. Solo para los que son fans de Intel y quieren tener Intel porque confían en la marca, que hay mucha gente que piensa de esta manera y a mí tampoco me parece del todo mal, la verdad. Dicho esto, hay otra variante más. Muchos de los modelos tienen una letra al final. Por defecto, todos estos procesadores de Intel tienen una pequeña gráfica integrada en el procesador, que te permite ver imágenes en pantalla. Pero si el procesador lleva una F, significa que no trae la gráfica de serie. Los que no tienen gráfica cuestan un poco menos de dinero y son para aquellos que le van a poner una gráfica aparte, que realmente es la mayoría de personas. También están los procesadores que llevan una K al final y es porque están pensados para overclocking. O sea que puedes tocar los valores de la frecuencia y voltaje para configurarlos como quieras. Un poco a tu riesgo, ¿no? Pensado para los que quieren jugar con su procesador, experimentar, intentar sacarles más partido, aunque hoy en día es menos divertido que nunca. El techo es bastante bajo, el beneficio también es bastante bajo y la gente tiende más a bajar la frecuencia, bajar el consumo y todo eso que no tanto a subirlo. Luego existen algunos que llevan una T al final, que los vais a ver en muchos sitios, sobre todo en PCs premontados, que son modelos que consumen un poco menos y están adaptados pues a PCs de estos que se venden ya totalmente ensamblados. En cuanto a comprar PCs ya montados, pues aquí mi opinión es que depende mucho de la marca y del modelo. Hay marcas que montan cosas que están muy bien y hay marcas que no tanto. Depende un poco de cada caso. Por cierto, vale la pena decir que dentro de muy poquito van a salir los Ultra 300, pero realmente no deberían cambiar mucho respecto a los 200, así que no esperéis una revolución. ¿Sacaré vídeo en el canal? Posiblemente. Ahora, antes de estos Ultra 200 en escritorio, lo que teníamos era la serie 14 de procesadores. Por ejemplo, el i9 14900K. Seguramente te acuerdes, ¿no? Que teníamos el i5, el i7, el i9. Bueno, pues esto ya no existe, ahora son todos Ultra. Los procesadores de serie 13 y 14 se siguen vendiendo y pueden ser una buena opción porque están mejor de precio que nunca, sobre todo si pillas una oferta. Pero importante a tener en cuenta es que la serie 14 consume muchísima más corriente que los Ultra y se calientan muchísimo más. Para que te hagas una idea, un i9 14900K se va fácil a los 250-300 vatios de consumo, mientras que el Ultra 9 285K está en los 170-200 vatios de carga máxima. Lo bueno es que son bastante buenos en gaming, lo malo es que han sido muy problemáticos. El problema fue que justamente Intel apretó muchísimo su tecnología para que los procesadores pudieran competir con AMD y al final acabó haciendo que muchos sufrieran degradación a los pocos meses de vida. Lo que pasaba era que a los 6 meses de tener el PC más o menos empezabas a tener fallos, pantallazos azules, cosas por el estilo. Lo fueron arreglando con actualizaciones de BIOS de la placa base, pero claro, fue muy polémico y le dio bastante mala reputación a Intel. Yo a día de hoy uso un 14900K en mi PC de la oficina, me va bien después de actualizar la BIOS, pero tuve problemas con él. Y ahora, antes de cerrar este punto de Intel en PCs, quería dejarte claro de que comprar un ordenador con Intel no es necesariamente malo, simplemente hay mejores opciones con mejor precio a día de hoy, nada más. En portátiles la cosa es muy parecida, pero con más modelos y más nomenclaturas. En general, más lío. Aquí también tenemos la serie 200, pero con más números. El rango es el mismo, ¿no? Empieza por 225 y va hasta 285, pero tienen todos los números intermedios sumando de 10 en 10. Y aquí lo más importante son las letras. Las letras son muy importantes. Te pongo un ejemplo, ¿vale? El procesador Intel Ultra 7 265 lo tenemos en 3 versiones. Tenemos el HX, el H y el U. HX sería la sigla de High Performance Extreme, o sea, rendimiento extremo, lo cual se traduce en portátiles gordos, tipo el ROG Strix Car 18 que vimos en Night Live hace poco. Ese lleva un Ultra 9 275 HX. Luego tendríamos H, que H es High Performance, alto rendimiento, que lo podemos ver en portátiles como este, ¿vale? O sea, portátiles gaming, pero que son un poco más finos. Por ejemplo, el Zephyrus G16. Y por último tenemos el U, que lo podemos ver, por ejemplo, en un ThinkPad de Lenovo. Aunque la línea entre H y U está un poco difuminada. Aquí lo que tenéis que tener en cuenta es que el HX se calienta muchísimo, es gordo, la batería le dura poco. El H se calienta menos y la batería le dura un poco más, pero tiene bastante rendimiento. Y el tercero, pues menos aún. Es más fino y la batería dura un poco más. Y ahora es donde llega el lío. Tenemos 6 modelos de HX, 5 de H y 4 de U. Evidentemente, dentro de cada gama, cuanto más alto es el número, más potente, y cuanto más bajo, menos potente, como vimos antes. El problema está en que entre gamas, los mismos modelos, o sea, el mismo número de modelo, no tienen nada que ver con el otro. Antes te puse el ejemplo del Ultra 7 265. En un PC de sobremesa, en una torre, este Ultra 7 tiene 20 núcleos, de los cuales 8 son grandes y 12 pequeños, 5,3 GHz y entre 65 y 185 vatios de potencia. Ahora, si nos vamos a portátil, el 265HX
6. Tiene los mismos núcleos, ¿vale? 8, 12, 5,3 GHz y entre 45 y 160 vatios, lo cual es altísimo para un portátil, la verdad. Aquí no hay mucha diferencia, la verdad. Como podéis ver, son prácticamente el mismo chip tanto en escritorio como en portátil, y de hecho esto es un poco lo que ha hecho Intel, ¿no? Ha aprovechado la misma arquitectura, el mismo chip, para fabricarlo para las dos plataformas, tanto para lo que es un laptop gordo como una torre. Y por eso también esta nueva serie de procesadores para PC no es tan buena como debería, porque al final son procesadores hechos para servir en ambos sitios. Ahora el Ultra 7 265H tiene 16 núcleos, o sea, tiene menos, tiene 6 grandes, 8 pequeños, 5,3 GHz y entre 20 y 110 vatios de consumo. El Ultra 7 265U, 2 grandes, 8 pequeños, 5,3 y entre 12 y 57 vatios de consumo. O sea que si nos vamos a PC y nos vamos a portátil, el mismo procesador con el mismo número de modelo cambia bastante. Sí que es verdad que en la serie HX se parece bastante al escritorio, pero luego si nos vamos para abajo lo que podemos ver es que el procesador pues tiene ese nombre pues porque le han puesto ese nombre, pero realmente no se parece en nada. Pero es que además en portátiles a la venta, mismamente en PC Componentes, podéis encontrar procesadores más antiguos de los Ultra 200. Por ejemplo, tenemos un montón de Ultra 100 del año pasado y cosas más antiguas como serie 14, 13, 12 y 11. En portátiles, sobre todo, lo que se está reeditando y revendiendo hoy en día es la serie 11, lo cual es bastante sorprendente. Y esto es porque Intel no tiene tanto stock de la nueva generación y para abastecer a las tiendas pues está trayendo una generación antigua, o sea, los están trayendo de nuevo y deberían estar totalmente descatalogados. Ahora, lo ideal sería que si te compras Intel, te compres los nuevos 200, ¿no? Porque es la generación más nueva. Pero si no hay otra cosa o no te alcanza el dinero para ese modelo, pues también puede ser una buena opción. Al final no es que sean portátiles malos, solo que hay cosas mejores. En cualquier caso, en general, disclaimer, como vamos a ver en la segunda parte de este vídeo, ahora mismo ningún portátil Intel es recomendable por encima de los de AMD. AMD ahora mismo está teniendo mucho mejor rendimiento e incluso mejor batería. Pero si tenéis que comprar un portátil Intel por un tema de disponibilidad, de precio, de qué es lo que hay, pues que sepáis que cuanto más nueva la generación, mejor, pero el factor de HIU es muy importante. A modo de resumen, Ultra 200 es ok para comprar. Ultra 100 son menos eficientes, un poco más calentorros. Si nos vamos a la generación 14, sí que los vamos a poder encontrar sobre todo en portátiles de gama más alta. A ver, están bien, son más potentes incluso que los Ultra 200, o sea, a nivel de jugar a videojuegos, sacan más rendimiento incluso que los nuevos, pero son muy calentorros y la batería te va a durar nada. La generación 13, 12 y 11 son prácticamente iguales a la generación 14 y de hecho son hasta un poquito mejores porque se calientan menos. Y de nuevo tened en cuenta que están reeditando los de generación 11 que deberían estar totalmente descatalogados por una falta de stock. Yo esto evitaría comprarlo, sinceramente. Ahora, por si todo esto no fuera lo suficientemente complicado, también tenemos los V. Hay unos Intel que son aparentemente serie 200 normales y corrientes, solo que acaban en V. Y no solo acaban en V, sino que rompen el patrón de los nombres. Van del 226 al 288, pasando por todos los números que acaban en 6 o en 8. No sé para qué han hecho tantos modelos, sinceramente. Podrían haber hecho, yo que sé, 3 o algo por el estilo, pero han hecho un montón distintos. Y estos procesadores, aunque sean Ultra 200, son totalmente distintos a nivel de tecnología del resto de serie 200. Y para mí, sinceramente, son los más interesantes de todos. Son los Lunar Lake. Mientras que todo lo que vimos hasta ahora, toda la serie 200 moderna, es Arrow Lake, estos V tienen el nombre en código de Lunar Lake. Lunar Lake es un proyecto de Intel para competir con Qualcomm, AMD y Apple, o sea, con toda la competencia que tiene ahora mismo. ¿Qué es lo que han hecho aquí, básicamente? Pues han creado un procesador para portátiles súper finos, que sea lo más eficiente energéticamente posible y además que tenga una muy buena gráfica integrada. Los V los vamos a encontrar en portátiles estilo Ultrabooks, como por ejemplo el ZenBook, y también se utilizó para la MSI Clo 8 AI Plus, que es el único PC de mano que lleva Intel. El rendimiento de la gráfica, la verdad, es muy bueno. En muchas pruebas incluso supera a AMD, supera al Z1 Extreme, y esto de hecho lo veremos en la review de la Cloud en Nate Live. El problema principal de Intel, sobre todo en gráficas, son los drivers, y este es el motivo por el cual todavía a día de hoy no terminan de ser tan populares las gráficas de Intel en gaming, como las de AMD o como las de Nvidia. Aunque en gama de entrada tengo que decir que están bastante bien. Aquí en esta generación nueva 200, tanto los 200 normales como los V, ha habido un cambio de paradigma muy importante, y es que toda esta generación no está fabricada por Intel, sino que está fabricada por TSMC. Normalmente Intel fabrica sus propios chips. Bueno, pues en esta ocasión lo ha tenido que delegar a una fábrica, que es la fábrica de Apple, AMD, Sony y todo el resto de empresas del mercado. Prácticamente todos fabrican ahí, menos algunos que fabrican en Samsung. Esto es algo bueno porque son mejores que las generaciones anteriores gracias a esto. Al final
final tienen una mejor tecnología de nodo, por lo cual los chips, como vimos antes, son más eficientes, pero también es una señal clara de cómo le está yendo a Intel, que han tenido que externalizar parte de la fabricación de los chips. Y aún así no destacan en nada, o sea, ahora mismo no son los mejores en absolutamente nada. En lo único que Intel tiene ventaja ahora mismo es que si te vas a comprar un portátil, lo más probable es que encuentres mucha más variedad de Intel que con AMD, por un tema de disponibilidad de stock. Pero esto con el tiempo se va a ir acabando. La apuesta de las marcas por Intel va a ir bajando y bajando y bajando a lo largo de los próximos años y próximos modelos. Porque todavía está ocurriendo un poco eso, ¿no? Que muchas marcas cuentan con Intel e incluso si nos vamos a los modelos flagship, o sea, los tope de gama, los más caros como el GT Titan de MSI o el Strix Card de Asus, vamos a ver que todavía tienen procesadores Intel por la relación que tienen con este proveedor, ¿no? Pero que esto poco a poco va a desaparecer porque también la inversión de dinero que está metiendo Intel pues está bajando. Bueno, pues con este pequeño mapa que os he presentado hasta ahora, yo creo que podréis entender más o menos la gama de productos que tiene Intel a día de hoy. Y no son realmente procesadores malos, en el sentido de que a día de hoy funcionan bien, tienen un rendimiento que no está mal. Os diría que son un progreso respecto a las generaciones pasadas, pero lo cierto es que la serie 14 rendía mejor en muchas cosas que la serie 200. Pero bueno, que si te compras un procesador de Intel, tampoco es el fin del mundo, ¿vale? Lo único es que hay mejores opciones prácticamente en todas las áreas. Y eso lo vamos a ver en las siguientes partes de esta serie. Pero para terminar este capítulo de hoy, quiero responder a una pregunta que es la que probablemente os estaréis haciendo desde el principio del vídeo. ¿Qué pasó con Intel? ¿Qué le ha pasado? O sea, pasaron de ser los reyes del mercado, los reyes de los procesadores, los que mejor lo hacían de todos, a una marca que está intentando sobrevivir. Bueno, pues aquí ha habido varios fallos estratégicos, cosas que no salieron del todo bien y que la fueron llevando poco a poco a la catástrofe. El primer problema ya lo conocéis, ¿no? El que hablamos antes. Intel en PCs de escritorio y en general en ordenadores para usuarios ha tenido problemas bastante graves de estabilidad. Los chips de la generación 13 y 14 tuvieron bastantes problemas con el tema de los voltajes, que venían demasiado altos de serie, y eso es algo que, como hablamos antes, ha causado problemas, ¿no? De estabilidad en los ordenadores. O sea, los ordenadores daban fallos constantemente. Esto es verdad que lo han ido arreglando a lo largo de los años, corrigiendo el microcódigo y la BIOS, que son respectivamente el software del procesador y de la placa base, pero es que muchos chips se degradaron, o sea, se estropearon físicamente. Y eso no se puede arreglar por software, ahí tienes que cambiar el procesador. Y esto pasó sobre todo para los procesadores de gama alta, que son los que compran los fans del mundo de PC, los que más invierten en su ordenador. Esta gente, pues, sois vosotros, ¿no? El público de este canal. Gente que sabe lo que compra, que se gasta un dinero en el PC y al final es la gente que le recomienda al resto de usuarios, ¿no? A vuestra familia, a vuestros amigos o incluso muchos de vosotros sois los que tomáis las decisiones de compra en una empresa. Por lo que, si la reputación falla por ahí, las cosas tienden a ir bastante mal. El segundo problema son las gráficas, y aquí es donde el tema se vuelve un poco más complejo. Intel tiene gráficas, ¿vale? Las Intel Arc, que son, la verdad, bastante buenas en rendimiento y sobre todo son buenas para la gama de entrada. O sea, en un PC para jugar de precio mediano tirando abajo no están mal, pero no se venden. Nadie las está comprando, tienen menos de un 1% del mercado. Si tu competencia vende gráficas y tú eres el player más pequeño, quieras o no, eso te afecta. Pero lo que más afecta en el tema de las gráficas es otro punto muy importante, y es la inteligencia artificial. Prácticamente toda la inteligencia artificial del mundo ahora mismo corre en tarjetas gráficas, y especialmente en gráficas de Nvidia. Intel está intentando hacer algo con OpenVINO y otras tecnologías que combina procesador, NPU, gráfica, etcétera, de Intel, pero está muy por detrás de la competencia. Podríamos decir que Intel está totalmente fuera de la industria de la inteligencia artificial, que ahora mismo es lo que mueve el sector de la tecnología. Y hay algo todavía peor. Algo que mantenía a Intel en la cima a pesar de todo esto eran los servidores, pero hace ya unos años que la industria está pasando a AMD, porque tienen mejor rendimiento, mejor consumo y mejores precios que Intel. Esto es algo que viene pasando hace años, pero que ahora se va notando porque al final los ciclos de renovación de procesadores de servidor son más lentos que los de un PC de casa, ¿no? Pero hay más aún, y es que Intel, como dijimos antes, es una de las pocas empresas que fabrica sus propios chips, tiene sus propias fábricas. Casi todos usan TSMC o Samsung como fábricas, ¿no? Pero Intel pues tiene sus propias instalaciones. Bueno, pues uno de los grandes motivos por los que Intel se ha ido quedando atrás tecnológicamente es porque sus fábricas no han conseguido estar a la altura de las otras. Además, hace relativamente poco, hace unos años, abrieron un servicio de fabricación a terceros. O sea, si tú querías fabricarte un chip, podías hablar con Intel y decirle, oye Intel, fabrícame mi chip. Pero no les ha ido demasiado bien. A día de hoy apenas tienen clientes y todo apunta a que van a cerrar ese servicio. Y no solo eso, sino como hemos dicho antes y como veremos en el episodio final de esta serie, Intel ha perdido el apoyo de dos
marcas muy gordas. La primera es Apple, porque Apple ahora hace sus propios chips. Antes era todo Intel. Bueno, pues ahora ya no solo no usa Intel, sino que le hace la competencia. Y el segundo gran aliado que están perdiendo es Microsoft. Microsoft está apostando ahora mismo por Qualcomm con los Snapdragon X, como vimos con la última Surface. En fin, esto combinado con el cambio de CEO, la salida de Dow Jones y el no conseguir sacar las tecnologías que van prometiendo, bueno, pues ahora mismo les está pasando factura. Aunque seguramente os estaréis preguntando, oye Nate, ¿por qué no nos has hablado en todo el vídeo de la NPU? O sea, la NPU es la gran innovación de los últimos años. Seguro que habéis oído hablar del AI PC, Copilot más PC, todo este marketing alrededor de PCs con inteligencia artificial y todas estas cosas, ¿no? Sobre todo promovidas por Intel. Bueno, pues esta famosa NPU que está dentro del procesador que nos están vendiendo constantemente es humo. Y de eso hablaremos en la segunda parte de este vídeo, en la que además vamos a cubrir todos los modelos, todas las gamas y toda la situación actual del gran rival de Intel, el que se le ha ido comiendo poco a poco el mercado hasta llegar a día de hoy. AMD, la empresa americana liderada por Lisa Su, que está en todas las consolas, en prácticamente todos los PCs gaming modernos e incluso en muchos PCs de mano. Y en fin, espero que hayas disfrutado esta primera parte, nos vemos dentro de muy poco con la segunda. Si te ha gustado este vídeo, déjame un manito para arriba, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.